Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estaría usted de acuerdo si yo le dijera que es el deseo del Señor que vivamos vidas fructíferas? ¿Sí, no? Sí. Señor Jesús quiere que llevemos fruto, pero Él quiere también que llevemos más fruto. Y a veces el proceso de llevar más fruto, a veces el proceso de madurar y de crecer, es un proceso difícil que si usted fuera una planta, que si fuéramos plantas, a veces no nos gustaría mucho porque ese proceso implica la limpieza del podar. Y se imagina si usted es una plantita y de repente ve a alguien venir con estas, ¿qué diría? Ay, nanita, ¿verdad? No, espera tantito. Están grandes, están filosas y así como que, de hecho, ¿sabía usted? Leí un artículo el otro día que dice que cuando usted está podando su pasto, ese olor a pasto recién podado que sale, huele muy rico, ¿verdad? A algunos les gusta el olor de pasto recién podado, pero ese olor, de hecho, es una señal química que el pasto envía alrededor diciendo, esto duele, notificando a otras plantas, comunicándose entre plantas que hay un problema, alguien lo está cortando, como si fuera un predador, ¿verdad? Comiéndoselo. La limpieza, el podar, no es un proceso cuyo propósito sea la comodidad o sea que nos guste. Es un proceso necesario para la salud de la planta y para que la planta pueda producir más fruto. Una planta, como Jesús dice, haciendo esta analogía entre su relación que él tiene con sus discípulos, una planta, el propósito de esta planta es dar vida, es propagar la especie, es multiplicarse. Pero para que esta planta se multiplique, muchas cosas tienen que pasar. Primero, pues tiene que ser plantada, la planta tiene que crecer, y las viñas, las plantas de uvas, son plantas que son una guía. Necesitan todo tipo de apoyo para crecer. Necesitan que les pongan un soporte o crecer en una cerca para que puedan extenderse, sus ramas puedan extenderse, las hojas puedan tener sol y puedan ser saludables con circulación de aire y todo esto. Pero muchas cosas pueden suceder. Por ejemplo, puede haber una tormenta y en la tormenta la planta puede que el aire la tire y luego acaba enlodada y luego los animales la pisotean. Y ya sea que alguien la pise o ya sea que se enlode y esté en lugares húmedos y oscuros, a lo mejor le puede dar una plaga, un hongo. A lo mejor le puede dar una peste, algún animal que se la esté comiendo. Todo tipo de cosas pueden pasar que impiden que la planta sea fructífera y sea saludable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el labrador, el que la cultiva? Bueno, tiene que cuidarla, tiene que constantemente revisarla, tiene que asegurarse que las cosas estén bien. Y las viñas, las plantas, las guías, son interesantes también porque la tendencia natural de una de estas plantas es echar muchas ramas y producir muchas hojas, porque la planta quiere tener luz y quiere crecer, pero no necesariamente la planta quiere naturalmente dar más fruto. La tendencia es hojas, ramas y poco fruto. Entre más hojas, mejor. Pero lo que tiene que hacer el viñador es constantemente cortar ramas, cortar hojas, para que las hojas que queden estratégicamente puestas reciban suficientemente luz y la planta sepa que es tiempo de dar fruto y todavía va a dar más fruto. Para eso es la poda. Oh, pero la poda duele y la poda corrige a veces la tendencia natural de cómo la planta quiere crecer, las ramas quieren crecer. La poda de la planta no es para hacerla feliz, es para hacerla fructífera y más fructífera. El Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos, porque el deseo de Dios es que su comunidad y sus seguidores sean personas que den vida y que se multipliquen. Pero a veces la comodidad o las distracciones o la falta de salud física, emocional, espiritual nos impiden dar tanto fruto como Dios quiere que damos. Y cuando eso sucede, Dios tiene que actuar. El día de hoy vamos a regresar al libro de Números. Y en el libro de Números, capítulo 5 al capítulo 10,
Dios se acerca al pueblo de Israel y así como ha empezado ya en los primeros capítulos a organizarlos y a equiparlos para ser una comunidad donde Dios viva en el centro y para que hereden las promesas de la tierra prometida, Dios los está preparando y equipando. Pero ahora es tiempo de que el pueblo sea, escúcheme bien, que el pueblo sea responsable. Responsabilidad es lo que nosotros nos toca al rendir cuentas a Dios por lo que nos ha sido dado. Sea nuestra vida personal, nuestras posesiones, nuestras relaciones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. El pueblo de Israel le pertenecía a Dios, el Nuevo Testamento, la iglesia, le pertenece a Dios porque Dios nos redimió, Dios nos compró a su precio, somos de Él. Pero Dios nos compra para una mejor vida, Dios nos rescata para una mejor vida, pero a la hora de vivir esta mejor vida, a veces hay cosas difíciles que tenemos que enfrentar. Y lo que Dios va a hacer es que Dios va a crear un pueblo de personas responsables que le rinden cuentas a Él y que tiene que ajustar su vida práctica para que nuestro caminar sea consistente con el hablar de Dios. El hablar y el andar tienen que ser consistentes. No se vale que digamos una cosa y hagamos otra. Dios quiere que seamos personas, escúcheme bien, personas confiables, personas de buena fe que hagan y vivan lo que dicen y predican, no que haya disonancia entre ambas. Entonces, acompáñenme, le invito a abrir su Biblia en Números capítulo 5 al capítulo 10. Vamos a ver cómo Dios llevó al pueblo de Israel en este proceso de poner en práctica lo que Dios ya les había dado en Levítico y cómo esto los equipó para ser una comunidad saludable. El propósito de Dios, como vamos a ver hoy, con crear una comunidad responsable, una comunidad que rinda cuentas, es su salud espiritual. Ahora, antes de entrar en materia, en Números 5 al 10, ahorita vamos a ver un pequeño panorama de esos capítulos, pero antes de entrar en materia, déjenme decirle lo siguiente. La salud espiritual es importante para Dios porque, no solo espiritual, física, emocional, relacional, la salud integral de la persona y la comunidad son importantes porque a veces las apariencias engañan. Usted y yo nos podemos ver muy bonitos y bien como iglesia o como individuos por fuera, pero por dentro, en las partes más personales e íntimas de nosotros, a veces somos un desastre. A veces la puntita del iceberg deja ver que hay problemas, pero abajo hay tanto por debajo del agua que a veces no vemos. Pero aquí está la cosa, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. En el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús llega a Jerusalén antes de ir a la cruz. En esa última semana llega a Jerusalén y hay una higuera. Y viene a la higuera buscando fruto. Y la higuera se ve muy bonita, tiene muchas hojas, pero cuando Jesús busca fruto, no hay fruto. Y Jesús le dice a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la higuera se seca. Después Jesús, explicando lo que había sucedido, le dijo a los religiosos judíos, Jesús, el reino de Dios es quitado de ustedes y dado a aquellos que den sus frutos. A veces Dios viene a nuestra vida y nos examina y por fuera nos vemos bien bonitos como la higuera, tenemos muchas hojas, pero no hay fruto. No hay fruto que demuestre que realmente la vida de Dios es real en nosotros. Sabemos mucho, hablamos muy bonito, pero ¿dónde están aquellas cualidades y aquellas expresiones de vida que le dan vida a otros? Mira, aún nosotros hemos manipulado tecnológicamente las plantas de tal manera que podemos quedarnos con las partes atractivas del fruto y desechar lo que no nos gusta. Por ejemplo, hemos creado híbridos. Cuando vas al supermercado, la mayoría de las frutas tan bonitas que ves, las naranjas, las sandías, las uvas, muchos de ellos son híbridos. Un híbrido no se propaga por semillas, se propaga por coditos, por partes de la planta, pero un híbrido le han quitado las semillas y no se reproduce ya a sí mismo por semilla. Pero déjame preguntarte, ¿qué te gusta a ti más comerte? ¿Uva con semilla o sin semilla? Pues sin semilla, ¿verdad? Sin semilla agarra uno montones, se las echa a la boca y con gusto es el jugo, es la carne de la uva, es la dulzura de la uva y no tienes que preocuparte por la incómoda semilla. Sandía, oh, qué lata es comer sandías con muchas semillas, ¿verdad? Pero qué fácil es meter la cuchara en un pedazo de sandía que no tiene semillas y nomás la carnita, ¿verdad? A gusto. A cada uno de nosotros nos gusta lo que a nosotros nos gusta. Pero Dios creó la vida no solamente para la comodidad de lo que nos gusta,
Sí, Dios quiere bendecirnos con la dulzura de las frutas, los sabores, pero hay más que nuestra satisfacción inmediata del comer, es la propagación de la especie. Dios creó las semillas como eso inconveniente que te comes, pero es el ADN de toda la especie para que se propague y está protegido para que aunque los animales o nosotros no la comemos, la semilla sobreviva y después, esparcida por el abono, pueda convertirse en una planta. Las semillas son importantes, pero a veces queremos solo recibir y no queremos dar vida. Bueno, Dios viene al encuentro del pueblo de Israel y les dice, es tiempo de poner en la práctica cómo vas a ser una comunidad saludable para que des vida, des fruto y puedas hacer realidad las promesas que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Recuerdas a Abraham en Génesis 12? Dios le dijo, de tus descendientes, literalmente, de tu semilla, le dijo a Abraham, de tu semilla yo voy a ser un pueblo para hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Dios a través de Abraham le dijo que iba a tener la semilla de vida a través de Cristo. Gálatas después Pablo nos dice que esa semilla espiritual, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios comienza este proceso de ser un pueblo responsable, un pueblo saludable, un pueblo que rinda cuentas? Qué bueno que me preguntó. Vengan conmigo a Números capítulo 5, Números 5 al 10. Vamos a ver de qué se trata. Números 5 al 10, un pueblo fuerte que traiga la vida de Dios. Números 5 al 10. La pregunta de hoy es esta. 5 al 10 no es 1 al 4, 5 al 10. ¿Qué busca Dios lograr cuando llama a su pueblo a practicar lo que predica con responsabilidad bíblica? ¿En qué consiste este concepto de responsabilidad bíblica? En pocas palabras, el rendir cuentas. Como ve usted allí, se trata no solamente de hablar, sino del andar. No solamente del decir, sino del practicar. Dios quiere que lo que Dios dice nosotros lo pongamos en práctica. Acompáñame a Números capítulo 5 al capítulo 10. Vamos a ver dos cosas en esta sección. Hoy vamos a ver el primer aspecto de esta responsabilidad bíblica. Próxima semana vamos a ver el segundo. Pero como vamos a ver capítulo 5 y de en adelante hasta el 10, hay dos aspectos principales de la responsabilidad bíblica. Cuando rendimos cuentas a Dios, estamos reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. Y al reconocer su autoridad nos damos cuenta que somos responsables delante de Él. En pocas palabras, Dios nos dice, este es el juego que vamos a jugar y estas son las reglas. ¿Le entras? Y decimos, sí, le entramos. Ya sabemos las reglas. Pero ahora que sabemos las reglas, somos responsables. Ahora que estamos bajo la autoridad de Dios, la pregunta es, ¿cuál es el resultado del juego? Y esa es el rendir cuentas. Rendir cuentas nos muestra si ganamos o perdemos, si anotamos o no anotamos. Si no hubiera un rendir de cuentas, si no hubiera una responsabilidad que rinde cuentas, entonces todos podríamos estar jugando un juego, pero no le tiramos a nada, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una parte donde Alicia llega a un grupo de criaturas que están jugando un juego. Dice, yo quiero jugar. Dice, pues éntrale, yo quiero jugar. Le pregunta a Alicia, ¿y cuáles son las reglas del juego? Dice, no, aquí no hay reglas, aquí tú haces las reglas que tú quieres y juegas como tú quieres. Dice ella, pues qué bueno, no, qué gusto. Y empiezan a jugar, unos corren, todo tipo de cosas. Pero de repente, después de jugar un rato, se para y dice, oye, pues ya estuve jugando esto un rato, pero ¿cómo sé cuándo gano? Dice, no te preocupes, aquí nadie gana y aquí nadie pierde. Nomás jugamos. Y dice Alicia, no, pues qué juego tan sin chiste. Cuando tú estás ocupado haciendo cosas, pero no produces un buen resultado, a lo mejor estás bien ocupado, pero no estás haciendo nada productivo. La vida que Dios quiere que vivamos no es una vida simplemente ocupada, es una vida que tiene el propósito de ser de bendición, de revelar quién es Dios, hacer bien a otros y vivir bien. Dios quiere una salud espiritual y lo interesante es esto, no por encima, sino profunda. A veces la gente dice, ¿sabes qué? Es que si somos un gran grupo de personas, somos muchos, debemos estar bien, ¿no? Porque las cosas sanas crecen. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Las cosas sanas crecen? Sí, pero no es tan simple, ¿verdad? Las cosas sanas crecen, pero no todo lo que crece es sano. Hay cosas que crecen que no son sanas. Las enfermedades, las plagas, todo tipo de enfermedades que crecen, pero no son sanas. Entonces, para discernir la salud física, emocional, espiritual, hay que ver más abajo de la superficie a lo que realmente hace a una comunidad o un individuo
saludable, y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Entonces vean conmigo, capítulo 5. Dos cosas que este proceso de responsabilidades. Primero, vamos a ver que la responsabilidad bíblica fortalece la salud espiritual de su pueblo al, primero, corregir lo que está mal en nuestras vidas y comunidades. Corregir lo que está mal. En otras palabras, Dios quiere protegernos de los peligros de la hipocresía. Dios no quiere que usted y yo nos convertamos en personas hipócritas. Un hipócrita en el tiempo de los griegos era una persona que tenía una máscara encima, un carácter como un actor. Las mascaritas de lágrimas y risas, ese símbolo es un símbolo del teatro griego. Utilizaban máscaras para representar un personaje, pero realmente no era la identidad real de la persona. Dios no quiere que aparentemos estar bien, Dios quiere que estemos bien. Y para que estemos bien tenemos que obedecer y poner en práctica su palabra. Entonces, hoy vamos a ver capítulo 5, próxima semana capítulo 6 al capítulo 10. Pero a grandes rasgos, mira lo que sucede en el capítulo 5. Capítulo 5, Dios confronta al pueblo de Israel y empieza a poner en práctica lo que les dijo en Levítico. Versículo 1 al versículo 4 es instrucción acerca de las impurezas físicas del pueblo de Israel, enfermedades, descargas de fluidos, todo tipo de cosas. Ahorita vamos a hablar más de ello, pero la primera parte se enfoca en la salud física, las cuestiones de sanidad, sanitarias del pueblo de Israel. Luego, versículo 5 al versículo 10, usted tiene todo tipo de situaciones que tienen que ver con el conflicto relacional cuando alguien defrauda a otros. Vamos a ver cómo Dios le instruyó al pueblo que debían tener integridad y responsabilidad. La parte final de este capítulo, del versículo 11 al final del capítulo, es una situación muy delicada de infidelidad en el matrimonio. Y es parte de esta sección porque Dios empieza a hablar de la salud del pueblo de Israel desde una perspectiva general, la salud física de todos, la enfermedad, de los aspectos más externos y superficiales, importantes, pero más superficiales que todo el mundo puede ver que hay necesidad de salud, a las cuestiones más personales, a las cuestiones más íntimas, donde a veces nuestras necesidades más profundas están en la oscuridad de lo que nadie sabe, y es una bomba de tiempo, porque a veces el conflicto está formándose, pero por fuera nos vemos re bien. Esta última parte del capítulo, donde Dios expone las dinámicas de un matrimonio disfuncional, son como cuando usted, después de una tormenta, ve uno de esos árboles enormes, sea un nogal de nueces o sea uno de esos encinos enormes que hay por todos lados, red oaks, de repente caído en una tormenta. ¿Los ha visto? Muchos de esos árboles que tienen muchos años se ven sólidos por fuera, un árbol grueso, se caen, y cuando los empiezan a cortar, usted ve que el árbol se ve bien de afuera, pero por dentro están podridos. Tienen infecciones, por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. A veces, las áreas más íntimas y personales, por fuera nos vemos bien, pero por dentro hay tanta corrupción. Dios empieza a trabajar en cada área. Entonces vamos a ver esto. Antes de entrar otra vez en materia, ver cómo Dios corrige lo que está mal, venga nada más a grandes rasgos, capítulo 6, anticipando la próxima semana, para que si no lo ha leído, lo pueda leer antes de la próxima semana. Capítulo 6, usted puede ver cómo Dios empieza no solamente a corregir lo que está mal, capítulo 5, sino Dios empieza a animar y a avivar lo que está bien. 6, 7, 8, 9 y 10 son instrucciones donde Dios le echa porras a su pueblo diciéndole: mi deseo no es ser un Dios donde todo está mal, todo está mal, todo está mal. No, mi deseo es sanar lo que está mal para que puedas vivir lo que está bien. Un capítulo, corregir lo que está mal, 4 capítulos de todo lo que debe estar bien y lo que Dios quiere darte para que vivas su vida. Dios no es un Dios que está aquí nada más para traer juicio o para que si te estás divirtiendo te castigue. No, eso no es el Dios de la Biblia. Dios quiere que seamos fructíferos, saludables, que disfrutemos la buena vida que Él quiere darnos. Jesús dijo de esta manera: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, una vida abundante. Vamos a ver esa vida próxima semana. Pero primero, antes de las buenas noticias, va a doler. Capítulo 5, vamos a ver lo que dice. Versículo 1 al versículo 4. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto,
Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, primer paso en crear una comunidad saludable. Primer paso, las necesidades físicas del pueblo. Si tú te acuerdas cuando hablamos del libro de Levítico, Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones bien específicas de muchos aspectos físicos del pueblo, lo que habían de comer, cómo habían de vestir y también cómo habían de cuidar de sus cuerpos. Parte de ese cuidado de sus cuerpos que él menciona aquí, capítulo 5, versículo 1 al 4, es cómo tratar con enfermedades, muchas de ellas de la piel, como la lepra, tiñas, todo tipo de cosas de la piel que muestran claramente que alguien está enfermo. En este pasaje lo que Dios dice es que estas personas tienen que ser excluidas del campamento donde Dios vive y donde la gente está saludable, tienen que ser excluidas del campamento y puestas en cuarentena. Y a lo mejor tú y yo decimos, ay, qué malo Dios, ¿verdad? Mira, yo por eso no leo la Biblia, porque la Biblia es un libro arcaico, irrelevante, sin compasión, sacar a la gente pobrecita. Ok. Claramente tú y yo somos personas con muchas mejores éticas, ¿verdad? Que las personas en la antigüedad. Pero déjame sugerirte lo siguiente. En el contexto donde esto está tomando lugar, todavía no hay medicina moderna, no hay quirófanos, no hay cirugías, no hay antibióticos, no hay ni una aspirina, ni siquiera analgésicos que te ayuden con el dolor. No hay ni siquiera regio, papel higiénico, no hay nada de eso. No hay pasta de dientes. Ok. Ya estás conmigo, ¿verdad? No hay refrigeración, no hay aire acondicionado. Está bien caliente aquí, está como 82. Están en el desierto. Si una persona está enferma y tiene llagas llenas de pus, contagiosas, ¿cómo van a poder empezar a cuidarlos? En la antigüedad, las personas, muchos de ellos que tenían este tipo de enfermedades, eran desechables, eran personas sin esperanza y la gente se deshacía de ellos. Pero el pueblo de Israel empieza a ser una comunidad donde empiezan a hacer espacios para cuidar de los que tienen necesidades y enfermedades. Dios no les dijo, mátenlos, desháganse de ellos, pónganlos en un lugar donde la enfermedad no se siga esparciendo en el resto. Cuarentena. Por cierto, tú y yo, con toda nuestra moralidad y con todos nuestros avances de tecnología y de ciencia, ¿qué sucedió hace unos cuantos años con COVID? Cuando no sabíamos en qué consistía eso, cuando no había tecnología para explicarlo, ni vacunas ni medicina todavía, ¿qué hacíamos? El pánico, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que la gente hacía en las tiendas? Si alguien estornudaba en las verduras, aguas, ¿verdad? El miedo de la realidad de nuestra mortalidad. Ay, bueno, Dios, ¿qué empieza a hacer? Pónganos en cuarentena. Vamos a empezar a crear una comunidad donde las necesidades físicas empiecen a tener un tratamiento adecuado. Si no hay respuesta a su tratamiento, ahí se van a quedar hasta que estén saludables. Si sanan, recuerda las personas que tenían flujo, si sanan, pueden regresar, pueden bañarse y adelante. Dios había puesto ciertos protocolos de salud física. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque así como allá, esto sigue siendo importante. Ahí te va. Yo detesto ir al doctor. ¿Yo detesto ir al doctor o detesto ir al dentista? ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al dentista? Levante la mano. A lo mejor, gracias, hay alguien aquí que cuida de sus dientes, gracias a Dios por eso. Dios la perdona, es cierto. Yo detesto ir al dentista porque tengo trauma del... Pero no voy al dentista por gusto, voy por necesidad, por cuidar mi salud. No voy al médico porque, es como ir al cine, ¿verdad? Ver una película. Voy al médico porque necesito cuidar este cuerpo que Dios me ha dado. Y a veces, cuando algo nos duele, y es la señal que Dios pone en nuestros cuerpos para saber que algo anda mal, cuando algo nos duele, pues hace uno decide, ¿verdad? No es tan grave, no me duele tanto, estoy bien. Y a veces se nos quita y estamos bien. No quiero decir que tengas que ir al médico por cada detalle, pero si el dolor continúa y de repente tienes síntomas que es, caray, y no vas al médico, ahí hay un problema. Bueno, es que yo tengo fe. Yo voy a ser sano por fe y si... Ok, tú ten fe.
La Biblia nos enseña que Dios es nuestro sanador y últimamente nuestra vida depende de Él, pero Dios también nos dio la responsabilidad y el mandamiento en Génesis de cuidar de la creación, de señorear sobre la creación, y la medicina y los cuidados médicos y la salud pública son expresiones de nuestra mayordomía bajo su soberanía de cómo gobernamos esta creación. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros cuerpos y de ir al médico, de tomar la medicina que debemos tomar. ¿Por qué? Porque así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, nuestros cuerpos le importan y pertenecen a Dios. Dios comienza con el pueblo de Israel en su salud física diciendo, tienen que ser saludables. Mira, hace unos días, leyendo las noticias en la mañana, hace unos días vi una noticia que decía que por primera vez en la historia de la humanidad hay más niños con obesidad que con peso bajo. En la historia tenemos una pandemia pública de obesidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida espiritual del pueblo? Mucho. Si tú y yo somos personas, y por cierto, entiendo que la obesidad puede tener muchas causas, físicas, emocionales, espirituales, y no podemos reducirlo a 2, 3 diagnósticos, ¿verdad? Puede ser una situación muy compleja que tiene que ver con cuestiones de química y de hormonas, tiene que ver con hábitos, todo tipo de complejidades. Pero el punto es este. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo que cuando la obesidad se convierte en un problema de salud que afecta su presión, que afecta sus hormonas, es algo que tiene que atenderse? ¿Y por qué no lo hacemos a veces? Porque muchos de nosotros es más fácil refugiarse en malos hábitos o no hacer ejercicio o no comer bien que atender de nuestra salud. Bueno, Dios le dice al pueblo de Israel, tiene que empezar con tu salud física y ahí no hay vuelta de hoja. Lo mismo para nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento. Dios nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios? No son suyos. Dios nos compró con precio. Hemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu porque le pertenecemos a Dios. Entonces, primero, si vamos a ser saludables, hay que cuidar de nuestra salud física. Pero eso no es todo. Hay más. Versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente el cual sea resarcido del daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas de los hijos de Israel presentada en el sacerdote suya será. Lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Primeros versículos 1 al 4 hablan acerca de nuestra salud física, así como el pueblo de Israel. La segunda parte se enfoca en los conflictos relacionales. Interesante las palabras que utiliza aquí el autor. Dice, si una mujer cometiere alguno de los pecados, delito, prevaricación, todos estos son términos legales de cuando una persona defrauda a otra. ¿Y qué significa eso de defraudar? Cuando somos infieles a la manera en que deberíamos vivir como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este caso. ¿Cómo qué? Si alguien defrauda a alguien económicamente, oye hermano, tengo gran necesidad, préstame, ¿no? Pues hermano, pues ¿cuánto ocupas? Pues nomás $500, hermano. Híjole. Y tú vas, bueno, pues es que es hermano, ¿verdad? Ok, ahí va, $500. Y tú estás orando que le vaya bien al hermano, ¿verdad? Para que te pague, dijo, la próxima semana. Te lo pago el próximo domingo, hermano. Ay, gracias, ¿cómo no? Tú llegas a la iglesia y el domingo el hermano no va. Pues no le haya pasado algo, ¿verdad? Le llamas y el teléfono está desconectado, ya cambió de número. Esa no es una buena señal, ¿verdad? Lo bueno es que eso nunca sucede en la iglesia. ¿O qué tal si un hermano bien espiritual en quien tú confías, tú vas y dices, oye hermano, fíjate que tengo una carga tremenda, ¿te puedo compartir una petición de oración? Sí, hermano, ¿cómo no? Compártame. ¿Tú le compartes en confidencia? Y luego de repente, una tercera persona se te acerca y dice, oye,
fulanito, fíjate que oí que te está pasando esto. ¿Cómo estás? ¿Y cómo supiste? Ay, es que lo compartieron en el grupo de oración las hermanas. Pues no me pediste que orara, sí, pero te pedí a ti en confidencia. No que lo compartieras con medio mundo porque era una situación delicada. Ay, me hubieras dicho. Es que se me olvidó compartirte que yo lucho con el chisme. Ah, me hubieras dicho, ¿verdad? Defraudar. Mira lo que Dios dice que se debería hacer. Por cierto, esto es cuando alguien se da cuenta que hizo mal. La ley en el Antiguo Testamento no hace provisión para alguien que orgullosamente a propósito peque para lastimar a otro. En tal caso, hay consecuencias más graves. Deberían ser excluidas del pueblo, cosas muy, muy complicadas. Pero el punto es, vamos a suponer que, híjole, se te salió, ¿verdad? Y alguien te compartió en confidencia, se te salió y ups, en ese momento te das cuenta, la regué, hice mal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que seamos saludables relacionalmente? Dios instruyó al pueblo de Israel a hacer dos cosas. Así como tenían que poner en cuarentena, excluir a aquellos que físicamente no tenían cura, ahora lo que se tiene que hacer cuando hay un pecado relacional, cuando nos damos cuenta que hicimos mal, es primero, confesión. Confesión. Es venir públicamente con la persona ofendida o si la ofensa tuvo lugar públicamente delante de otros, venir y dar la cara diciendo, ¿sabes qué? Hice mal. Como decimos en Guadalajara, en México, ¿verdad? La regué. ¿Qué regaste? Pues este problema. Yo soy la culpa de esto. Confesar el Nuevo Testamento literalmente significa decir lo mismo, ponerse de acuerdo con alguien. Como David en el Salmo 51, Señor, yo estoy mal, tú estás bien. Para que tú seas reconocido como justo. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer lo malo que se ha hecho. Y segundo, restitución. La confesión nos permite reconocer que efectivamente hicimos mal. La restitución nos permite empezar a reparar. En este caso, por el contexto, si el defraudamiento era un defraudamiento, tú te robaste algo, la persona tenía que no nada más regresar lo robado, sino añadir una quinta parte por el daño hecho. Vamos a hacer las cosas bien, había una multa. ¿Para qué? Para que aprendas que tus decisiones tienen consecuencias y duelen, cuesta. Cuando tú y yo lastimamos a alguien, es bien fácil decir, ay, pues aquí no pasó nada, ya que se te pase, ¿no? O nos disculpamos a veces diciendo, bueno, si te sentiste mal, no, este no es sí. Este es un hice lo malo, perdóname. No es un sí esto, es dado que esto, perdóname. Es admitirlo y ahora restituir, dar la cara. Cuando tú restituyes, tú aceptas tu responsabilidad, pero también te das cuenta que eres responsable por el daño que causaste. Ahí empieza la restauración de nuestras relaciones. Ahora, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento si la otra persona dice, no, a mí me vale gorro y yo no voy a aceptar nada? A veces nuestras relaciones son más complicadas. El Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, nos invita a sufrir la pérdida, pero a aprender de nuestros errores. Por ejemplo, si tú lees Proverbios, en el libro de Proverbios, vez tras vez, el autor de Proverbios nos dice, ten cuidado con los préstamos, no prestes, a menos que quieras que otros te quiten la cama debajo de ti. ¿Cómo que no preste? Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús dice, el que quiera dale, el que pide de ti prestado no se lo rehuses. Entonces ahí te va. ¿Cómo vamos a navegar la tensión de ser generosos y al mismo tiempo que no se aprovechen de nosotros? Dios no te pide que tú seas la solución a los problemas de todos los demás. Dios te pide y nos pide que seamos parte de la solución porque solamente es la solución. Entonces, por ejemplo, el hermano viene y te dice, oye hermano, préstame $2,500. Y tú has estado ahorrando y los tienes. Si tú quieres prestárselos, sabe que se los prestas sabiendo, muy probablemente no van a regresar. Puedes dar los 2,500, adelante si Dios pone en tu corazón a lo que Él quiera, pero pudiera ser que tú le digas, ¿sabes qué? Esos 2,500 tienen un propósito, tu familia, otras necesidades, pero tengo un fondo de emergencias de $150 que generalmente repongo para situaciones como estas. No puedo prestarte $2,500 porque no sería buena mayordomía de cuidar de mi familia y ahorrar,
pero puedo con todo gusto darte como una ofrenda, porque te quiero como mi hermano y aprecio al Señor lo que ha hecho por mí, te voy a dar una ofrenda de $150, no me la pagues. Eso es un regalo de Dios para ti, gracias por dejarme ser parte de ti. Si la persona te dice 150, ni que fuera limosnero, ya te reveló su corazón, ¿verdad? El cuate no me está buscando de quien se aprovecha. Si la persona te dice, oye, muchas gracias, te agradezco mucho, ya entiendo por qué no me puedes prestar eso, perdóname, te puse en una situación difícil. Ah, qué bien. Si la familia, los amigos, los hermanos en Cristo, todos nos ayudamos, Dios va a sacarlo adelante. Pero cuando se aprovechan unos de otros, ahí está el problema. Eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Una comunidad de personas confiables, no aprovechadas. Pero hay más. A veces nuestras relaciones se vuelven muy complicadas. Y el último caso es un caso difícil de discernir cómo proceder. Versículo 11, infidelidad matrimonial. Dice aquí, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, si tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, si tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella el aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, la mecerá delante de Jehová, la ofrenda delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar, después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Ese es tu pastor, a ver cómo le vas a hacer con este pasaje, ¿verdad? Mira, por eso te dije, tu Biblia es arcaica, no tiene idea de cómo funcionan las cosas, ponla en un librero, no sirve para nada. No tan rápido. Muchas personas piensan así cuando leen estos pasajes. De hecho, te voy a decir honestamente, la primera vez que leí este pasaje, lee como si fuera un pasaje de brujería, que hay una poción y que la maldición y que, por cierto, interesante. Esta es la primera vez en tu Biblia que esa palabrita aparece, amén. A veces el domingo decimos, amén, hermano, ¿verdad? Oye, ¿eso qué significa eso de amén? Así sea, es verdad. Amén viene de la palabra hebrea para verdad, es verdad, así sea. La mujer dice, amén, amén, a este rito muy interesante que tiene que ver con la justicia que Dios quiere e integridad que Dios quiere para su pueblo en situaciones donde es extremadamente difícil saber quién está bien y quién está mal, quién tiene lo correcto y quién no. Aguántame.
Este pasaje es parte de la palabra de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil. Vamos a desempacarlo un poquito. Déjame preguntarte, ¿tenemos todavía problemas matrimoniales o ya no? Por todos lados, ¿verdad? ¿Tenemos problemas de infidelidad? ¿Hay adulterio en nuestras sociedades? ¿Hay fornicación? Por todos lados, ¿verdad? Sigue siendo un problema. ¿Habrá todavía esposos, varones, que luchan con los celos? No, gracias a Dios, todos los hombres ya somos perfectos y no luchamos con los celos. ¿Todavía hay problemas de personas celosas, posesivas? ¿Habrá problemas todavía de violencia doméstica en el siglo XXI? ¿Sí? Todavía hay quien le pegue al otro, ¿verdad? Se vuelve complicado, pero mucho de esto sucede detrás de las cámaras, en lo secreto de nuestras vidas privadas. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está diciendo, lo que haces en lo secreto va a salir a la luz. Lo que haces en lo oculto se va a gritar desde las azoteas. Si tú tienes un problema donde sospechas infidelidad, pero no te cacharon en el acto, no se sabe bien, hay sospechas, los celos y las dinámicas que esto crea, cuando se pierde la confianza, pueden destruir tu matrimonio, tu familia y a la sociedad. Dios quiere crear personas dignas de confianza que vivan lo que Dios dice. Pero ¿qué sucede cuando se pierde la confianza? Bueno, lo que Dios hizo con la integridad física y la salud física es la cuarentena y exclusión. Lo que Dios hizo con los problemas que nos defraudamos relacionalmente cuando salen a la luz es confesión y restitución. Pero hay un nivel más profundo donde solamente Dios es capaz de hacer lo que es justo. Porque en un problema tan complicado como un problema de infidelidad matrimonial, te voy a decir, cada consejería que he tenido de este tipo, él siempre dice, ella es el problema, ella siempre dice, él es el problema. ¿Y quién tiene la razón? Solo Dios sabe. Son cuestiones muy complicadas. Pero lo que está haciendo este proceso es saca esas cosas de la oscuridad a la luz, porque aquí te va. Ese es el último y el más importante de todos los recursos que nos hace responsables delante de Dios, la disciplina divina. A final de cuentas, para aquellos que somos personas de fe, sabemos que hay un Dios que ve aún lo que hacemos en secreto. Y Dios lo va a exponer. El Nuevo Testamento dice, no os engañéis. Gálatas 5, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. Todo lo que plantamos vamos a cosechar. Y esta ceremonia se trata precisamente de eso. Por cierto, en su contexto, había sociedades paganas que tenían ritos muy similares. Una de ellas, por ejemplo, tenía un rito donde hacían una poción de agua con maldiciones y la mujer tenía que tomar la poción si era acusada por su esposo y la prueba es que tenía que aventarse a un río y cruzarlo nadando de lado a lado. Si la mujer lo pasaba nadando y todo estaba bien, era inocente, pero si se hundía por estas aguas de maldición, era culpable. Y tú veías el río y el río era bastante amplio. ¡Ay! Es justa esa prueba. Aparentemente cuando lees este pasaje dices, pobrecita, ¿qué culpa tiene ella? Y mira, pero esto es, para su tiempo es increíblemente sofisticado. Ahí te va. El pueblo de Israel no podía poner bajo acusación a ninguno con un solo testimonio. Por lo menos necesitaba dos. Y el marido, celoso, seguro que pensaba que él era suficiente para acusar a la esposa. Y él estaba en lo correcto, entonces ahí le va, pero no tan pronto. Nomás eres tú y no tienes evidencia. Entonces, la ceremonia empezaba presumiendo que Dios era el único que podía revelar al culpable y que hasta que sucediera, no iban a culpar a alguien inocentemente. Entonces, ahí te va. Esta ceremonia estaba diseñada con dos enfoques principales. El primero, este es el único milagro y la única ley en todo el Pentateuco que depende de un milagro para ver que alguien es culpable. Es importante mantenerlo en mente. ¿Por qué? Porque vez tras vez, a diferencia de los paganos eran magia. Esta ceremonia no es de magia, esta ceremonia es un encuentro. 4 veces se repite delante de Jehová, delante de Jehová, delante de Jehová. Este era un encuentro con Dios donde estábamos siendo responsables últimamente delante de Dios. Nuestro sistema legal hace algo similar cuando la gente jura decir la verdad, solo verdad sobre una Biblia. Ya es medio anticuado ahora en un mundo tan pluralista, pero inicialmente esa era la intención. Delante de Dios, Señor, que me parta un rayo si estoy mintiendo.
Entonces, vienen delante de Jehová. Esta no es magia, este es un encuentro con Dios donde sé que soy responsable delante de Él y me pongo bajo su disciplina personal. Entonces, por una parte, Dios tenía que hacerse cargo de la justicia para que esto funcionara. Tú me dices, pues es que, qué tontería, ¿verdad? Un incrédulo iba a decir, sí, yo sí le entro, así re fácil, puedo robar, puedo hacer lo que me da la gana y quién va a saber. Pero para un creyente, Dios sabe. Los salmos dicen, justicia y equidad son el fundamento de su trono. ¿Podrá Dios hacer lo justo? Por un lado, apelar a la justicia y disciplina divina, pero por otro lado también es un sistema calibrado que quita el conflicto y la autoridad de la intimidad y oscuridad de debajo del agua y lo hace público de la comunidad. Mira lo que el marido tenía que hacer. Vamos a decir el marido celoso, vamos a decir que era una persona celosa y posesiva y odiaba a su esposa y se quiere deshacer de ella. Bueno, la pena por el adulterio en la ley es la muerte, es una pena capital, pero no solo para mujeres, para hombres y mujeres. Hombres adúlteros y mujeres adúlteras, ambos, pena capital. No se trata de favoritismos, se trata de cómo proteger a los más vulnerables. En este caso, el marido es celoso. Vamos a decir que odiaba a su esposa, quería deshacerse de ella. Mira lo que tenía que hacer. Tenía que exhibirla públicamente con el sacerdote, la comunidad iba a saber, y tenía que decir sus cargos aunque no tenía evidencia. Y el sacerdote lo iba a poner en las manos de Dios, iban a hacer esa ceremonia y la mujer tenía que decir que así sea. Si yo fui infiel, que Dios me juzgue. Y la maldición era, por ejemplo, eso de que el muslo se caiga y todo eso, se va a convertir en una persona infértil y va a tener consecuencias de sus actos. Ok, si la persona era culpable, Dios se va a encargar de eso. Pero piensa lo que le pasaría al marido celoso. Si la mujer es inocente y Dios se manifiesta y la mujer acaba siendo inocente, ahí te va. Si la mujer es inocente, adivina quién es el que tiene el problema. Tú tienes el problema como un marido celoso. Y más vale que tú lo arregles, porque esta mujer es inocente y tiene el apoyo de toda la comunidad. Si la maltratas, si no le das de comer, si la echas, tú eres el que tienes el problema de infidelidad, no ella. Es tu responsabilidad cuidarla el resto de tu vida. Antes de que te avientes el trompo a la uña, más vale que pienses si públicamente la quieres exhibir o quieres tratar con tu problema de celos, porque a lo mejor ella es fiel. Si la mujer te está diciendo, nunca te he engañado, yo te soy fiel, y tú sigues teniendo celos, pero no hay nada, tú eres el problema, no ella. Cuidado. Ahora vamos a suponer que la mujer sí es infiel, y el cuate no la ha cachado, pero ella es infiel. Lo saca públicamente. ¿De qué va a depender esto? De que Dios efectivamente haga lo que es justo y se manifieste. Para el creyente aquí está el gran reto. ¿Eres capaz de confiar ultimadamente en Dios como el juez, no en ti como el juez? Porque cuando rendimos todo juicio a Dios, mira lo que Dios hace. El hecho de que no hayamos caído muertos aún es porque Dios en su gracia nos permite arrepentirnos. Y esa gracia que nos guía al arrepentimiento nos permite tratar con nuestros problemas antes de que revienten públicamente. Si un marido es capaz de confiar el último resultado a Dios, probablemente un marido así no llegaría al extremo de exhibir públicamente y las cosas se hubieran arreglado antes. Entonces, no tenemos registro, por cierto, en el resto de la Escritura de que alguna vez alguien haya hecho su ceremonia. Pero sí tenemos registro de lo que Dios hace cuando alguien expuesto en adulterio se arrepiente en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas la mujer atrapada en adulterio? Jesús escribe en el suelo. Y la gente, los religiosos le dicen, mira, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Jesús no les dice nada. No va a hacer nada, Rabí. Jesús dice, el que esté libre de pecado, eche la primera piedra. Y uno a uno todos salen, la mujer queda sola con Jesús. Jesús la mira y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, no, Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús pudo hacer esto con esta mujer claramente pecadora que merecía morir? Te voy a decir por qué. Porque para que ella caminara libre de la sentencia de muerte, alguien más tendría que pagar. ¿Sabes quién es ese alguien? Jesús mismo. Jesús dio su vida para pagar por nuestros pecados.
para que por su gracia y su justicia nosotros no tuviéramos que morir. Jesús dio su vida por nosotros, para que con su muerte pudiéramos vivir para su gloria. En el Antiguo Testamento, este es el corazón de Dios, una comunidad donde los enfermos no pasan más la enfermedad, sino que pueden empezar a sanar, donde los chismosos, los rateros, se dan cuenta que si antes robaban ya no deben robar más. Deben hacer lo justo, como dice en Efesios, trabajando con sus manos para que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Y para que aquellos con problemas íntimos muy difíciles de discernir encuentren en Dios y en esta comunidad una manera mejor que desear la destrucción del otro. Una manera donde podemos recibir vida, porque Dios es el juez y porque ahí te va. En la comunidad de Dios, las cosas caen por su propio peso. Dios quiere corregir lo que está mal. Si tú lo ignoras y piensas que puedes burlarte de Dios, a su tiempo Dios va a traer disciplina. En Hebreos capítulo 12, y te dejo con esto. El autor de Hebreos dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desmayes cuando eres reprendido, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cada semana tú y yo venimos a la cena del Señor. Y aquí en la cena del Señor tenemos un encuentro en esta mesa con lo más sagrado de nuestra fe, el sacrificio que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz, la promesa de su resurrección. Y mira qué interesante, porque lo que hay aquí es el fruto de la vid, ¿verdad? El jugo de la uva, el pan de la tierra es fruto. Cada vez que tú y yo venimos a la Santa Cena, a la Cena del Señor, Dios quiere que nos pongamos a cuenta. Si tú participas sin ponerte a cuenta, sin confesar tus pecados, sin pedir perdón, la Biblia dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comes y bebes para ti. Por eso hay muchos enfermos y debilitados, muchos duermen. Dios disciplina a aquellos que son hipócritas. Y a lo mejor tú dices, por eso yo no participo. Si tú no participas y estás en pecado, entonces estás esperando que las consecuencias de tu pecado te alcancen. La invitación de la mesa es una a confesar y que Dios restaure nuestra salud y recibir la vida de Cristo y su perdón. Oremos. Padre Celestial, al venir delante de ti hoy, Señor, me doy cuenta en mi propia vida, Señor, que hay tanto en mí que todavía necesita cambiar. Señor, perdóname porque no he sido el padre, el esposo, el hijo, el hermano, Señor, el amigo, el vecino que debo ser aún. Señor, en muchas áreas de mi vida no cuido de mi cuerpo y de mí como debiera, no cuido, Señor, de otros como debiera, no trato a los que tú me has llamado a amar como tú quieres, Señor, y a veces, Señor, pienso que me puedo, Señor, dar mis privilegios que son contrarios a tu voluntad y mi carne y el mundo, y a veces Satanás mismo en tentación, Señor. Me rindo a eso, Señor, y perdóname, Señor, porque honestamente en mi corazón deseo ser más como tú, Jesús, Padre, deseo ser alguien que te traiga gloria y, Señor, así como mis hermanos, Señor, que esta comunidad, que esta iglesia sea una iglesia de personas confiables, personas de integridad, personas, Señor, que viven lo que predican, no de hipócritas, no de personas, Señor, que solo reciben y no dan fruto. Ayúdanos a llevar fruto para que otros vean quién eres tú, Señor. Y no podemos solos, Señor Jesús, solo podemos por ti. Si tienes algo en tu corazón en este momento que quiere Jesús que tú rindas, si lo quieres confesar allí entre Dios y tú, confiésale, dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho o no he hecho. Tú habla con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Recibe la vida de Cristo y su perdón.